Siente bien. Gloria a Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo, su capítulo 13, verso 13 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron las aves y se la comieron. Demos gracias al Señor por su palabra, porque ellas son grandes y son benditas. Padre, te adoramos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, pidiéndote, Espíritu Santo, que tú te glorifiques de una manera sobrenatural. Y todo aquel que pueda ver este video sea para edificación, en el nombre de Jesús. Amén. Desde un principio, el Espíritu Santo, conjunto a Jesús y el Señor, os dieron en su corazón el sentir de fundamentar y edificar la iglesia entre los hombres, dándonos así el reino de los cielos como la justicia y el evangelio para salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, su capítulo 13, verso 3, que el Señor hablaba por parábola a aquellos que estaban alrededor de él. Dice que mucha gente estaba aglomerándolo a su alrededor, pero al ver tantas personas, él comenzó a decirle: y salió el sembrador a sembrar, y parte de sus semillas cayó entre el camino. Unas cayeron entre pedregales y otras en espino, mas una de estas semillas cayeron en buena tierra. El Señor pone el sembrador en lugar de nosotros, en que agarremos la semilla que es la palabra del Señor y la sembremos en el corazón de las personas que son como la distinta tierra que hay. No hay tierras difíciles sino malos sembradores, porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Día tras día estamos rodeados de personas que son como el camino. Aleluya, ellos tú les siembras la palabra de Dios, ellos la escuchan, mas no la retienen. ¿Qué hacen con esta palabra? Se desvían de ella y no la cogen como adopción para hacer la voluntad de Dios, sino que rechazan la palabra de Dios. Mas otras personas son como los pedregales. Esta palabra le hace peso en su corazón y ellos se resisten al Espíritu Santo. Y otros pasan a ser como los espinos, que aunque la palabra quiera crecer en ellos, ellos no le dan la oportunidad a la palabra y no pueden crecer en la palabra de Dios, no pueden escudriñar la palabra de Dios, porque ellos tienen tantas complicaciones y similitudes en sus vidas que vienen a ser las espinas que no dejan que el evangelio de Dios os reluzca entre ellos. Pero dice que hay una parte de personas que son como la buena tierra, que son aquellos que agarran la palabra del Señor y usan la palabra de Dios para llevar el evangelio. Cuando Jesús caminaba con sus 12 discípulos, tal lo podemos encontrar en los evangelios de Marcos, Lucas y Juan. Dice que él escogió 12 y a los 12 le dio instrucciones: y ahora ustedes os dejo para que prediquen en todo Israel, toda Samaria y toda parte del mundo, que lleven mi evangelio a toda parte del mundo, que se les sea predicado la buena nueva de salvación. En otro contexto, que se les sea sembrada la semilla a aquellas personas que todavía no conocen de Dios, y a aquellos que aún conocen, predíquenle de mí. Porque hubieron muchos que miraron los milagros de Jesús, hubieron muchos que andaron con Jesús, pero no entendían quién era Jesús. Ahora bien, todo aquel que se deja instruir por Dios pasa a ser una buena tierra. Dice que los discípulos caminaban día tras día y sanaban, libertaban y se veía la gloria del Señor. Pero se daban con ciertas personas que escuchándolo no se entendían y mirándolo no sabían qué estaba pasando. Estas personas eran como las del camino, porque ellos se encontraban durante el camino, durante la trayectoria, viendo las promesas del Señor, viendo los milagros de Dios, pero no creían en lo que Dios estaba haciendo. Estos pasan a ser como los que están al junto del camino. Así eres tú cuando sales a evangelizar. Tú vas a encontrar frente al camino, tú vas a encontrar en medio del camino personas que van a recibir la palabra, van a recibir la devoción de Dios, pero no van a aceptar hacer lo que Dios le demanda que hagan. Ellos sí van a escucharte, pero no van a entender, porque dice la palabra de Dios que para el hombre normal las cosas del reino van a ser locura. Y así cuando tú predicas, tú no le estás predicando algo que le es normal, sino algo que le es anormal, algo que ellos no pueden entender, pero algo que les va a ayudar a ellos a salvarse. Dice también la palabra de Dios que hay como los pedregales, que son aquellas personas a las cuales están metidas en depresión,
Personas que están metidas en problemas y tú le hablas de Dios y le dices, mira, Cristo te ama, Cristo está contigo, Cristo te va a ayudar. Ellos sí, en el momento adecuado, en el momento de tú decírselo, ellos te van a creer. En el momento de tú llamarle, ellos sí se van a concentrar a escuchar la palabra de Dios. Pero va a llegar un momento determinado que cuando tú te vayas, así mismo se le va a ir la creencia de que tú le dijiste que Dios estuvo con ellos. Así se le va a ir el creer en que Cristo le va a libertar, porque ellos son como las piedras. Ellos son como esas personas que saben que existe un Dios, pero no pueden admitir que Dios puede sacarlo del problema. Ellos saben que existe un Dios, pero no pueden poner su confianza en Él para decir, Dios me va a libertar, Dios me va a sacar, Dios va a proveer a mi causa. Sino que ellos se encierran en el problema y ponen a las pruebas más grandes que su propio Señor. Pero también estamos rodeados por personas que son como los espinos, que son los que más vemos, que son los que están dentro de nosotros, alrededor de las iglesias. Son las personas que día tras día visitan el templo de Dios. Son los que dicen, nosotros confiamos en Jesús, nosotros andamos y hacemos la voluntad de Jesús. Pero a estos les hablo Dios, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque cuando viene la tempestad, cuando viene el problema, ustedes dejan de confiar. Esto pasó también con los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús. Cuando la tempestad dice que se arrecia contra ellos, ellos comienzan a temer. ¿Y a qué? A mostrar una fe débil, una fe que no tenía la confianza en que Jesús estaba en la barca, sino una fe que se le olvidó que Cristo andaba con ellos. Así son los de espino. Ellos saben que Cristo los llamó, saben que Cristo está con ellos, saben que Dios los marcó. Pero en el momento de Dios apartarse, en el momento de Dios tomar descanso, ellos se olvidan de que Cristo estaba con ellos en sus barcas. Ellos olvidan de que fue Dios que le dijo, mira, tú vas a predicar, tú vas a ministrar, te voy a llevar, yo voy a ir contigo. ¿Por qué? Porque ellos creen mientras Jesús está, pero cuando Jesús se va, ellos dejan de creer. Estas son las personas que están día tras día en las iglesias, diciendo, yo estoy dando el fruto, yo estoy llevando la vida, yo estoy dando la buena nueva de salvación. Pero esta nueva de salvación que estoy dando solo le está sirviendo a aquellos a los cuales le doy, pero no me está sirviendo a mí. Dice que los espinos crecen en el desierto, porque ellos se acostumbran a una tierra que no tiene agua, sino que saben crecer cuando no hay nada de agua. Si nosotros vamos al caso de ellos, diríamos, pero esta viene siendo la planta más fructífera, tiene que ser la planta más, como le digo, la planta más fuerte. Pero es al contrario, es la planta más débil, porque no ha aprendido de su proceso. Pero hay unos que son llamados buenas tierras, que son los que han escudriñado la palabra, que como fueron llamados conforme a la palabra de Dios, han aceptado el ser llamado de Dios, no por obra de hombre, sino por convicción de Dios. Y dijeron, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a andar conforme a la palabra de Dios, voy a hacer lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo tú vas a sembrar la palabra de Dios? Estamos también acumulando todas esas obras dentro de nosotros y no vamos a fluir. Dice una parábola del Señor en el libro de Mateo, que bajando el dueño y señor de su casa tenía 4 personas a su mando, y a los 4 le dio talentos diferentes. Dice que a uno le dio un talento, al otro le dio 3, a unos 4 y al otro 5. Entre los que le dio 3 y 4, esto ampliaron los talentos y los multiplicaron. Pero al que le dio 1 dice que lo enterró. Aquellos que son como la buena tierra buscan siempre una multiplicación en lo que Dios le dio. A que el Espíritu Santo te dio el don de lengua, procura tener otro don. Que el Espíritu Santo te puso a profetizar, profetizas a tu alrededor, para que aquellos que también escuchen la profetización puedan recibir del poder de Dios. Ahora bien, ¿de qué semilla está hablando Dios? Dice que el hombre día tras día en el libro de Santiago debe de buscar el fruto del arrepentimiento, que son las semillas que el Señor día tras día os demanda que busquemos. Pero ¿cuáles son las semillas del fruto del arrepentimiento? La bondad, el amor, la misericordia, la paciencia, la plenitud en el gozo del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercarnos al reino de Dios, podamos acercarnos a Jesús. Porque si no tenemos fruto, el Señor simplemente nos va a desechar. O vaya conmigo también a la Biblia, a la parábola de la higuera. Dice que estando Jesús con sus discípulos, de repente vio una higuera que estaba hermosa, pero le da hambre y va a ver si la higuera tiene frutos, pero cuando se acerca encuentra una sorpresa, es que la higuera estaba sí estaba bonita, pero no tenía el fruto que él fue a buscar.
Cuando Jesús ve esto, él se incomoda y maldice la higuera porque estaba reluciente de hermosura por fuera, pero no tenía frutos de arrepentimiento que se mostraran aquellos. Si tú no tienes frutos de arrepentimiento o semillas para sembrarle a otros, tú no vas a poder edificarte ni a ti, pero tampoco edificar a otros. Porque dice la Biblia, ¿cómo vas a sacar la paja del ojo de tu hermano si todavía no has quitado la viga que está en el tuyo? En otro contexto, ¿cómo tú vas a querer dar fruto a otros si tú todavía no has quitado el fruto? Para el reino de Dios nosotros tenemos que ser como a sembrado. Que él seguía la buena, él sembró en todo su camino. Dice que su victoria sembró en medio del camino, en medio de las piedras, de los espíritus. A que los creyentes humanos no entienden, no aprenden la palabra de Dios, siembra la semilla. Porque llegará un momento en que el creyente, llegará un momento en que el visitante que vaya a la iglesia o el que encuentres en el camino vea la realidad del mundo y diga: verdaderamente que la semilla que me está sembrando la sierva, que me está sembrando el ministro, es una semilla, es un testimonio que me va a ayudar a avanzar, no solamente en lo secular, sino también en lo espiritual. El reino de Dios está subdividido. Estamos nosotros en la tierra y está Él en el cielo. Él está desde el cielo mirando el fruto del hombre. Dice: y por sus frutos os conoceréis. En otro contexto, Dios está buscando personas. Dios está enfocándose en ministros de Él, aleluya, que puedan dar un testimonio reluciente de decir: no solamente mi testimonio va a impactar al que lo escuche, sino también me va a impactar a mí. Que las primeras semillas que tú puedas darle a otros sean las primeras semillas que tú implantaste para que tu ministerio pueda crecer, para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque las semillas son las que activan la fe. Dice, tú te pones a hacer investigaciones y tú vas a ver el proceso de plantar una semilla. Dice que para plantar la semilla lo primero que hay que tener es la tierra. Para plantar la palabra lo primero que usted tiene que tener es a quién le va a plantar la palabra de Dios. Dice que luego de plantar la semilla, ella va a comenzar a tener un proceso de metamorfosis donde va a romper el cascarón, donde ella va a salir de la superficie que está estancada para relucir y convertirse en un árbol. Así que cuando usted agarra la tierra, que es el hombre, cuando usted agarra la semilla, que es al corazón del hombre que va, dice que estas palabras que usted le dio al hombre van a impactar el corazón y desde el corazón van a trabajar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo, quien es que convence al hombre del arrepentimiento, que es el que convence al hombre y quita el pecado y borra todo maleficio que hay en él, va a comenzar a hacer un trabajo en su corazón, un trabajo en su vida. Pero todo esto es con la semilla que plantemos. Todo esto es con la palabra que demos. Aleluya, porque si no podemos ministrar a otros con palabras, si no podemos llevar una semilla, simplemente pasamos a ser los obreros que no estamos trabajando, sino los obreros que simplemente nos sentamos a hacer nada. Por eso Él lo dijo: la mies es mucha, la semilla es demasiada. Hay demasiadas personas en el mundo, pero hay pocos obreros que tengan el interés de adorar, que tengan el interés de llevar una palabra, que tengan el interés de decir: Cristo os llamó para escogerlo, para decirles a ustedes que el reino de los cielos os se ha acercado a ustedes. Pero ¿qué está pidiendo Cristo? Que aunque tú te sientas como un obrero no calificado o cuantificado en su presencia, que tú digas: lo soy. Que llamemos a la convicción de lo que no es como si fuese. Que comencemos a llamar el fundamento de Dios en nuestra vida como la prioridad. Sí, Jesús, tenemos proyectos, pero entre los proyectos están sembrar semillas en tierras distintas. Que es brujo, siémbrale la semilla. Que es atracador, siémbrale la semilla. Que es prostituta, siémbrale la semilla. ¿Por qué? Porque ellos son diferentes tierras, ellos son diferentes complementos, pero la semilla es la misma y es la palabra de Dios. Siembra la semilla en esas tierras y verás que solo Cristo va a poder intercambiar el corazón del hombre, porque dice que solo Él puede cambiar al hombre, solo Él puede llamarle, solo Él puede guiarle. Entonces no importa qué tipo de persona te encuentre, lo que importa es el tipo de palabra que le des. Siempre digo, no hay tierra difícil, hay semillas mal plantadas. No hay personas difíciles, hay palabras maldichas. Para tú llamar
arrepentimiento simplemente usan las semillas que usaron contigo. ¿Cuáles fueron las semillas que usaron contigo? Las semillas que te inducieron a tú decir: Cristo me salvó, Cristo me libertó, Cristo está conmigo. Esas son las semillas que tú vas a plantar. Que estás desamparado, Cristo te está escogiendo. Que estás sin nadie a tu alrededor, Cristo es tu amigo fiel, porque Él dijo: te dejará padre y madre, pero con todo esto Dios te va a escoger. Esas son los tipos de personas. Ahora, si te encuentras con lo que son como la tierra buena, o comparte con ellos y siembra al 100%, porque dice la palabra: y estos no darán un solo fruto, sino que el fruto de ellos será al 100%. ¿Por qué? Porque están sembrados sobre la roca, están sembrados sobre agua de vida, sobre corrientes de agua, aleluya, que corren de aquí para allá, corrientes de agua que le han servido para dar fruto. Tú pasas a ser la corriente del agua, ellos pasan a ser la piedra, y la palabra de Dios pasa a ser la semilla que va a cambiar el corazón del hombre. Dios les bendiga a todos y gracias por haber escuchado esta anécdota sobre el libro de Mateo, su capítulo 13, verso 3. Más adelante os seguiremos debatiendo más temas por los cuales necesitamos el apoyo de ustedes para poder inducir la palabra de Dios, el evangelio del Señor, a más personas. Ya saben, suscríbanse, denle like y comenten. Dios les bendiga.